Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Santos, soy del equipo de Pirani y el día de hoy te quiero enseñar a crear una matriz de riesgos en Excel. Para esta matriz de riesgos vamos a utilizar una herramienta llamada hojas de cálculos de Google, que funciona exactamente igual como funciona Excel, con una simple diferencia y es que es de acceso totalmente gratuito y simplemente con hacer clic en un link vas a poder acceder a este formato que te voy a enseñar en este video. El link del formato lo vas a encontrar en la descripción del video. Así que vamos allá, vamos a entrar al archivo, vamos a entender cómo funciona y vamos a entender cómo crear simplemente con un par de pasos nuestra matriz de riesgos en Excel. Voy a crearte unos ejemplos y vas a ver cómo la matriz se va a ir llenando poco a poco. Voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarte el formato que hemos creado, que es este formato de matriz de riesgos en hojas de cálculo de Google. Como puedes ver, es una matriz que tiene 5 niveles de frecuencia o de probabilidad y 5 niveles de impacto. Para las personas que no están muy familiarizadas con estos dos conceptos, los riesgos suelen distribuirse entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que podría generar en caso de materializarse. Así es como hemos construido nuestra matriz y en cada uno de los cuadrantes vas a empezar a ver cómo automáticamente se relaciona el número de riesgos que hay en cada uno de los cuadrantes. Los colores es lo que conocemos como los niveles de riesgos. El color verde indica el nivel de riesgo bajo, el color amarillo indica el nivel de riesgo medio y el color rojo indica el nivel de riesgo alto. Para que esta matriz funcione hay que cumplir una serie de condiciones y es primero definir cuáles son los títulos de nuestras variables. Cuando entres a este archivo vas a encontrarte con una pestaña llamada variables. Vamos a ir a la pestaña variables y vas a encontrarte que primero tenemos las variables de probabilidad, que son improbable, posible, ocasional, probable y frecuente. Cuando vayas a la matriz de riesgos, vas a encontrarte con estos mismos títulos: improbable, posible, ocasional, probable y frecuente. Si en algún momento tú quisieras cambiarle alguno de estos títulos a tu matriz, lo puedes hacer muy fácilmente. Por ejemplo, vamos a suponer que el nivel de improbable lo queremos llamar imposible. Simplemente cambiamos el nombre y nos dirigimos a nuestra matriz de riesgos y como puedes ver, acabamos de cambiar el nombre de improbable a imposible. Voy a devolverlo nuevamente a improbable. Una de las cosas que vamos a encontrar también es que cada uno de los elementos de probabilidad y de impacto tiene unas definiciones o unas descripciones. Esto para lo que te va a servir es para que luego tú puedas hacer una evaluación más objetiva del riesgo. Por ejemplo, es muy difícil que tú trates de identificar un riesgo y que simplemente digas es improbable, es posible o es ocasional. Para eso se definen unas medidas de tiempo. Por ejemplo, cada cuánto tiempo podría suceder este riesgo. Esto tú lo puedes personalizar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos dicho improbable, definimos que para nuestro ejemplo, improbable significa que sucede una vez por año. Posible significa que sucede una vez por semestre, ocasional una vez por trimestre, probable una vez por mes y frecuente varias veces en un mes. Esto tú lo puedes modificar. Lo que no puedes modificar son todos los elementos que tengan el candado amarillo. Los elementos que tienen el candado amarillo es fundamental que los dejes quietos porque si los modificas se dañan las fórmulas que permiten que nuestra matriz de riesgos funcione de manera efectiva. Estos números son unos cálculos cuantitativos que permiten que cuando nosotros creemos un riesgo, el riesgo aparezca efectivamente relacionado dentro de nuestra matriz. Pero estas descripciones sí las puedes cambiar porque, por ejemplo, para tu empresa, improbable puede ser algo que suceda cada 5 años o que suceda cada 5 meses o que suceda una vez al mes. No lo sé, esto varía dependiendo de cada compañía, pero es muy importante que tú lo hagas a tu gusto para que en el momento en que vayas a hacer la calificación del riesgo, sea un riesgo que sea adecuado y coherente con cómo se debería medir en tu compañía. Asimismo, como parametrizamos y cambiamos los títulos de nuestra matriz en el nivel de probabilidad, podríamos hacer exactamente lo mismo en el nivel de impacto. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la palabra insignificante por nulo, vamos a ver que al haber cambiado la palabra insignificante por nulo, en nuestra matriz de riesgos, el nivel de impacto cambia a ser nulo. Nuevamente lo vamos a llamar insignificante. Y finalmente vas a ver que existe algo que se llaman niveles de riesgos. Esta explicación te lo doy para que entiendas sobre todo cómo funciona el archivo por debajo y cuáles son las lógicas que tiene. Entonces, los niveles de riesgo son unos calificadores numéricos que marcan qué tan alto o tan bajo es el riesgo.
Por ejemplo, tenemos un primer nivel que habíamos llamado el nivel bajo, que está categorizado por o caracterizado por el color verde, que son todos los riesgos que se ubiquen en estos cuadrantes. Entonces, estos cuadrantes tienen una intersección de impacto y tienen una intersección de probabilidad. Y esta parte de acá de variables, donde hablamos de los niveles de riesgos, vas a ver que tiene unos números, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en el 1,1 estamos diciendo que el nivel 1 de probabilidad, ¿sí?, está relacionado con el nivel 1 de impacto. Y eso nos arroja un nivel de riesgo bajo. Eso es lo que quiere decir exactamente este tipo de definición. Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es que cada uno de esos niveles nos va a arrojar, o cada una de esas intersecciones de esos números, 1,3, 5,1, 5,2, nos va a arrojar automáticamente un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo puede ser bajo, que está representado por el color verde, puede ser medio, que está representado por el color amarillo, o puede ser alto, que está representado por el color rojo. Y automáticamente nuestro sistema o nuestro archivo sabe calcular eso basado en los números de impacto y los números de probabilidad que tiene cada uno de los riesgos. Entonces, esta es la forma como está construida nuestro archivo. Es importante que lo entiendas, que lo sepas manejar y sobre todo, como te indicaba al principio, que todos esos elementos que tienen el candadito no los modifiques, porque si los modificas se va a dañar la forma como funciona la matriz. ¿Qué no puedes modificar? Los números de probabilidad, los números de impacto no se pueden modificar y tampoco se pueden modificar los títulos de nivel de riesgo ni los números de la intersección de probabilidad y de impacto. Realmente tú lo único que vas a tener que hacer para utilizar esta pestaña de variables es modificar tanto los títulos de probabilidad como las descripciones de probabilidad y los títulos de impacto como las descripciones de impacto. Esto lo puedes modificar a tu gusto para que sea como lo haces en tu compañía o como lo quieres hacer en tu compañía. Lo siguiente que vamos a ver en este archivo es los procesos. Esto nos ayuda a que en el momento en que nosotros vamos a crear un riesgo, tengamos claro cuáles son los procesos con los cuales está relacionado ese riesgo. Por ejemplo, vamos a crear aquí un proceso llamado gestión del talento humano. Y a continuación vamos a crear un nuevo proceso que se llama desarrollo de software. Otro que se llama gestión de calidad. Y otro que se llama compras. Los procesos suelen ser las áreas donde están relacionados o donde radican los riesgos. Un riesgo está relacionado con la ejecución de una tarea de una forma recurrente. Entonces, aquí tenemos esta serie de procesos que hemos creado y más adelante vamos a ver cómo podemos relacionar un riesgo con un proceso en específico. Si nosotros quisiéramos, simplemente para efectos informativos, podríamos añadirle una descripción a este proceso. Por ejemplo, en gestión del talento humano voy a indicar que es el proceso de contratación y seguimiento de los empleados de la compañía. Ya tenemos listo esta serie de procesos. Para que la matriz funcione, lo que realmente tenemos que hacer es registrar unos riesgos. Ahí es donde está la clave. Como puedes ver, en estos momentos nuestra matriz se encuentra virgen. Esto quiere decir que no hay ningún riesgo. ¿Y cómo sabes que no hay ningún riesgo? Porque en cada uno de los cuadrantes el número que se te indica es 0. Cuando tengamos riesgos, vas a empezar a ver que hay algunos riesgos que van a empezar a aparecer con un número de 1, 2, etcétera, que significa que en cada cuadrante puede haber esa cantidad determinada de riesgos. Ahora sí vamos a la sección de riesgos. La sección de riesgos es la sección más fácil, pero sobre todo la más útil. Tienes que empezar simplemente por crear el nombre del riesgo. Como estábamos hablando que nosotros teníamos unos procesos, pues entonces para este ejemplo vamos a crear un riesgo por cada uno de esos procesos. Por ejemplo, vamos a crear un riesgo que se llame fraude interno. El riesgo fraude interno debemos indicar a qué proceso está asociado. En este caso, vamos a decir que está asociado a gestión del talento humano. ¿Cada cuánto podría suceder? Vamos a indicar que sucede una vez por año y que el impacto que podría causar sería entre 21 y $100 de pérdida para la compañía. Como ves,
Esta matriz de riesgos y este archivo de registro de riesgos está basado en variables objetivas y no subjetivas. Es decir, tú no dices cuál es el nivel de riesgo, sino que indicas cada cuánto podría suceder o qué impacto podría causar. Y automáticamente el archivo te va a arrojar el nivel de riesgo que tiene este riesgo. Entonces, cuando tú dices que cada cuánto podría suceder una vez por año, automáticamente la probabilidad se califica con un 1 y cuando indicas qué impacto podría causar, automáticamente se califica el impacto con un 2. Esto a lo que nos lleva es que la calificación de riesgo termina siendo 1-2, 1 de probabilidad y 2 de impacto, y automáticamente nuestro nivel de riesgo es bajo. Cuando vamos a nuestra matriz, por ejemplo, podemos ver que en este cuadrante de acá, que es el cuadrante 1-2, tenemos un riesgo relacionado, que es el riesgo que acabamos de crear. Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestra base de riesgos, la pestaña de riesgos, y vamos a crear un nuevo riesgo. En este caso, vamos a llamarle a este riesgo compra excesiva de insumos. Vamos a indicar que es un riesgo que está relacionado con el área de compras. Como puedes ver, automáticamente los procesos que yo tengo creados en esta pestaña de procesos aparecen en esta lista desplegable de esta celda. Si yo añadiera un nuevo proceso, como por ejemplo gestión de inventario, cuando vaya a la sección de riesgos y utilice la lista desplegable, vas a ver que acaba de aparecer el proceso gestión de inventario. Por ejemplo, vamos a cambiar a que este riesgo pertenezca al proceso gestión de inventario. Ahora vamos a decir cada cuánto podría suceder. Podemos decir que sucede una vez por trimestre. Y vamos a indicar que podría generar unas pérdidas de entre $100, bueno, no, entre $1,000 y $5,000 para que veamos una calificación de riesgo distinta. Como puedes ver, automáticamente la probabilidad se calificó con un 3 y el impacto con un 4. La calificación de riesgo es 3-4 y el nivel de riesgo es alto. Vamos a verlo en nuestra matriz y aquí tenemos el riesgo que acabamos de crear. Está en la sección roja, como puedes ver, nivel de riesgo alto, y está en la intersección 3-4. 3 de probabilidad y 4 de impacto. Ahora vamos a crear un siguiente riesgo. El próximo riesgo lo vamos a crear para el proceso de desarrollo de software. Vamos a llamarlo caída de la base de datos. Vamos a decir que es un proceso de desarrollo de software. Vamos a indicar que puede suceder una vez por mes y vamos a decir que genera pérdidas entre $21 y $100. En este caso, tenemos un riesgo que tiene nivel de riesgo medio. Como puedes ver, la probabilidad está en 4, el impacto está en 2, la calificación de riesgo es 4.2 y el nivel de riesgo es medio. Cuando nos dirigimos a nuestra matriz, tenemos aquí nuestro riesgo de nivel medio. Ahora supongamos que las variables de probabilidad de impacto no las quiero medir de esa manera, sino que las quiero medir de una manera distinta. Entonces, lo que debo hacer es dirigirme a la sección variables. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la condición de que improbable sucede solamente una vez por año, simplemente lo que tendría que hacer es modificar esta condición. Entonces vamos a decir que improbable es cuando sucede una vez cada 5 años. Al haber cambiado esto, mi lista desplegable en la sección de riesgos se va a modificar. Entonces, ¿cada cuánto podría suceder? Y vas a ver que si anteriormente dijiste sucede una vez por año, condición que acabas de cambiar en la sección variables, ahora tu celda va a estar marcada con una esquina roja que te está indicando que este puntaje no es válido. Lo que debes hacer es hacer clic en la lista desplegable y reemplazarla por alguna de las opciones disponibles. En este caso, sucede una vez por año, ya no está disponible, y la que está disponible sucede una vez cada 5 años. Al hacerlo, verás que el dato de probabilidad nuevamente se acaba de llenar. Y puedo hacer esto las veces que yo quiera. Por ejemplo, si quiero cambiar, sucede una vez por semestre, simplemente a cambiarlo, sucede una vez por año. Si yo me voy a la sección de riesgos, voy a encontrar que podría cambiar alguno de los riesgos que he creado a sucede una vez por año, que ahora tiene una nueva calificación de probabilidad y una nueva calificación de impacto y automáticamente ha cambiado su nivel de riesgo.
Entonces recuerda, cada vez que tú cambies las condiciones que tiene tu matriz de riesgos en las variables de probabilidad y las variables de impacto, lo que tienes que hacer es actualizar esas variables en tu registro de riesgos y automáticamente esto se va a modificar en el nivel de riesgos y se va a modificar en la matriz de riesgos. Como puedes ver, antes teníamos un riesgo en amarillo y este riesgo en amarillo acaba de pasar a la zona verde que indica que el nivel de riesgo es bajo y está en la intersección 2, 2, que es impacto menor y probabilidad posible. Esa es la forma como puedes hacer funcionar tu matriz de riesgos. Ten en cuenta que los candados no se pueden modificar, todo lo que no tenga un candado sí lo puedes modificar. En esta pestaña ya te expliqué qué podrías modificar y qué no podrías modificar. En la pestaña de procesos puedes modificar lo que tú quieras, siempre y cuando luego, cuando modifiques los nombres de los procesos, los actualices en la pestaña de riesgos. Y finalmente, en la pestaña de riesgos no puedes modificar las celdas que pertenecen a la columna E, a la columna F, a la columna G y a la columna H, ya que estos son cálculos automáticos que se hacen con base en las respuestas que tú haces de estas dos variables, cada cuánto podría suceder y qué impacto podría llegar a causar. Esta es la forma como puedes hacer funcionar tu matriz de riesgos a través de una hoja de cálculo de Google que tiene acceso gratuito. Si tienes una cuenta de Gmail, simplemente puedes acceder a ella, le das clic al botón archivo, le haces clic a crear una copia, hacer una copia, te creas tu propia copia y puedes empezar a gestionar tus riesgos a través de este formato de matriz que para personas principiantes que apenas comienzan a gestionar riesgos es perfecto y es muy fácil, es un punto de partida excelente. Si tu empresa está en un nivel de gestión de riesgos mucho más avanzado, donde necesita relacionar los riesgos con procesos, con controles, asignar responsables, en Pirani tenemos un software de gestión de riesgos que también es de acceso inicial gratuito, puedes crear tu cuenta en un par de minutos y puedes empezar a hacer una gestión mucho más avanzada. Si quieres saber cómo funciona este software, simplemente haz clic en el video de la descripción y si no, simplemente accede al link de este archivo y empieza a utilizarlo y aprovecharlo. Espero que sea de utilidad para ti, para tu empresa y que cada vez puedas hacer la gestión de riesgos más simple con Pirani. Muchas gracias y hasta luego.